El Instituto Federal Electoral, en el marco del proceso electoral federal 2011-2012, por primera vez tuvo que hacer frente a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tuvo su origen en la organización de un grupo de mujeres con pluralidad política, con intereses políticos diversos, pero unidas en el quehacer de la democracia para lograr que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunciara en cuanto a la interpretación sobre el tema de las cuotas de género. El Instituto Federal Electoral en este contexto integró un informe que es el que vamos a comentar a continuación. Este informe se deriva de una solicitud que se hace en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la que participó el IFE en el mes de julio de este año, y en el marco de la cual solicitaron a nuestra institución se elaborara este informe en virtud de que por primera vez en la historia de la conformación legislativa en nuestro país, las mujeres ocupan un porcentaje mayor al 30% en ambas cámaras. Estamos hablando, por supuesto, a nivel federal, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ello resultado de las determinaciones tomadas por las autoridades electorales federales, tanto administrativas, entiéndase el Instituto Federal Electoral, como jurisdiccionales y entiéndase al respecto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el marco del proceso electoral federal 2011-2012. Vamos a ver hasta dónde nos da la pila, pero vamos a tratar de platicar y sobre todo de ser respetuosas del tiempo que nos asignaron. En este contexto, las cuotas de género se determinan como una acción afirmativa para tender hacia el logro de la igualdad de representación política entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué integrar un informe? La pregunta que nos hacemos es ¿cómo lograr que dichas medidas sean adoptadas en las legislaciones locales para asegurar una armonización nacional de las leyes y por ende un ejercicio similar en todo el país? ¿Y qué tipo de acciones se han tomado para incrementar el número de mujeres presidentas municipales, espacio con la menor participación de mujeres en los diversos ámbitos de gobierno? El Instituto Federal Electoral se planteó como objetivo dar a conocer principalmente a las legislaturas locales, órganos administrativos y jurisdiccionales locales en materia electoral, la experiencia del IFE sobre la aplicación de las cuotas de género como medidas temporales a favor de la igualdad política de mujeres y hombres. Estos resultados, así como aportar información para promover la adopción de medidas similares a nivel nacional, tomando en consideración las diferencias entre las esferas de intervención federal y local. Me parece que el tema de cuotas de género es un tema que en Querétaro no podemos ignorar y sobre todo que debemos de aprovechar en este momento la coyuntura política por dos situaciones fundamentales. La semana pasada se integró la Junta Directiva del Instituto Queretano de las Mujeres, al cual ya le otorgaron autonomía, y en ese acto protocolar el gobernador manifestó su disposición a tomar la agenda de género en los próximos meses, y me parece que en este contexto las mujeres debemos empujar hacia las modificaciones que en Querétaro nos vienen haciendo falta. Solo quisiera referir dos datos que todos y todas, estoy segura, aquí conocemos. Uno de ellos es el tema de la integración de la actual legislatura local, 25 curules, únicamente 2 mujeres diputadas, y ambas llegaron a través del principio de representación proporcional, al cual voy a hacer referencia de manera muy rápida. Y el otro punto que vale la pena destacar son que de 18 presidentes municipales solamente tenemos 2 presidentas, ¿no? En Querétaro, entonces, el compromiso es fuerte, el compromiso es claro, el reto ahí está y me parece que tenemos que asumirlo. El informe se estructura en obligaciones internacionales y nacionales del Estado mexicano en materia de igualdad, asume la cuota de género como acción afirmativa en la legislación mexicana, desde cuando se incorporó, cómo ha ido avanzando en cuanto a porcentaje, el impacto de la cuota de género en nuestro país, la interpretación e implementación de la norma en el proceso electoral federal 2011-2012, como obligaciones impuestas a los partidos políticos, y todos debemos de tener
y en el imaginario los problemas que sufrieron todas las fuerzas políticas para cumplir con las cuotas de género, viéndose obligadas a quitar a precandidatos hombres para colocar candidatas mujeres y poder cumplir con el tema de la cuota de género que nos estaba imponiendo en ese momento tanto el Instituto Federal Electoral, pero sobre todo, lo más importante y lo más emblemático, la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En una primera interpretación, el IFE dijo, nos apegamos a lo que dice la ley, que ahorita vamos a comentar, y no estaba la obligatoriedad. El tribunal se pronuncia y dice, perdón, no, tiene que ser así como lo dice la ley, y tenemos que respetar el tema de las cuotas de género. La composición de las dos cámaras a partir de esta obligación legislativa, qué medidas complementarias ha implementado el IFE, no solo este año, sino desde el año pasado, y cuáles son los retos que tenemos por delante. De manera enunciativa, solo voy a mencionar las obligaciones internacionales que el Estado mexicano debe cumplir sobre el tema. Una de ellas es la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952, uno más el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificados por nuestro país en 1981, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, y de donde sale, de cuya convención de este año sale la obligatoriedad del IFE de generar este informe, también ratificada por nuestro país en el mismo año. La cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU en 1995, la Conferencia de Beijing más 5 celebrada en Beijing, y por cuanto hace el tema de la legislación federal, en nuestro país tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, determina: queda prohibida toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, por edad, salud, por discapacidades, condiciones sociales o condiciones de salud, religión y opiniones. Tenemos también promulgada en el 2006 la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y los antecedentes en materia de cuotas de género. En 1993, ya a partir de la existencia del Instituto Federal Electoral, creado en 1990 a través de una reforma a la Constitución y la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 175 determinaba a los partidos políticos, como mera sugerencia, no estaban obligados, era solo una sugerencia, promover en los términos que determinen sus documentos internos una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación a cargos de elección popular. Era una recomendación, los partidos políticos podían o no hacerlo. La reforma de 1996 ya determina por primera vez el tema de las cuotas de género y señala que en ningún caso incluirán más del 70% de candidatos del mismo género. La norma, como tal, nunca ha dicho que el porcentaje menor sea para las mujeres. Habla de un porcentaje y dice del mismo género. No dice mujeres y hombres, dice solamente del mismo género. Lo hemos interpretado entonces de acuerdo a nuestras circunstancias y por supuesto también a nuestros intereses. Y hace una modificación en el tema de las listas de candidatos por el mecanismo de representación proporcional. Nosotros tenemos en nuestro país dos mecanismos para la integración de las cámaras de diputados y senadores. Para diputados tenemos mayoría relativa y representación proporcional. Mayoría relativa, rápidamente gana el que obtenga el mayor número de votos, y la representación proporcional le otorgan a cada partido político el número de diputados o senadores en función a su porcentaje de votos. Y en el caso de la Cámara de Senadores, vale la pena mencionar que tenemos por ahí la figura de la primera minoría, que implica que el partido político que quede en el segundo lugar le van a dar un senador. Y ya sería interesante después hablar de lo que es la conformación y los sistemas para la conformación de las cámaras. Entonces, en las listas de representación proporcional ya se empieza a determinar que tienen que ir por segmentos, y los segmentos tienen que ir combinados. Y ahorita vamos a ver cuál es el resultado de esa combinación, y vamos a ver si la mayoría relativa o la representación proporcional tienden o cómo impactan el tema de las cuotas de género. En 2002
también se vuelve a determinar que sea el 30-70 y el IFE ya empieza a tener facultades para decirle al partido político: si no cumples con el tema de cuotas de género, no te registro tus listas hasta que no las modifiques, y ya tenemos posibilidades también de hacer público el incumplimiento de los partidos políticos como un mecanismo de presión para el cumplimiento de este tema. En 2008 se da la reforma que actualmente está vigente y que habla de un 40-60 en porcentajes de candidaturas. Y dice que quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultados de un proceso de elección democrático conforme a los estatutos de los partidos políticos. ¿A qué nos enfrentamos con este mecanismo interno de los partidos políticos? A veces a precandidatos únicos y normalmente hombres. Entonces, esos mecanismos internos democráticos resulta bastante cuestionable. El IFE interpreta la norma literal y dice: bueno, quedan exceptuadas esas candidaturas. El tribunal dice: no, espera, es 40-60 independientemente del origen de los candidatos, y en ese contexto lo tienes que cumplir. Y las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de 5 candidatos, y los segmentos deben de ir combinados. Si en el primer segmento lleva 3 hombres, 2 mujeres, el segundo segmento debe de llevar 2 hombres, 3 mujeres. Y así nos vamos de 5 en 5, y ahorita vamos a ver en qué se traduce. A partir de esto, obviamente, el impacto de las cuotas de género en nuestro país han tenido resultados importantes. Tenemos datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos señalan que los avances en la Cámara de Diputados hemos pasado del 6% en la legislatura de 52-55, 28% en la legislatura de 2009-2012, y hoy alcanzamos casi el 39% de representación femenina en la Cámara de Diputados. Obviamente el incremento más alto serían las elecciones de 94, 2003 y 2008. Si nosotros hacemos un recuento en torno a las reformas, sabremos que el aumento se da a partir de la existencia o de la implementación de las cuotas de género. Lo mismo ha ocurrido en la Cámara de Senadores. Tenemos una representación mínima en las primeras legislaturas con un 3.4%, se incrementó al 28.7% la de 2006, y actualmente tenemos casi el 33% de representación de mujeres en la Cámara de Senadores. La interpretación de la reforma electoral, como ya les comentaba, la autoridad administrativa IFE la hizo literal, exentó a los partidos políticos, pero gracias a este grupo de mujeres que impulsan el tema de las modificaciones, o mejor dicho, la interpretación, que impugnan la interpretación del IFE, pues nos da como consecuencia que el tribunal resuelva que las cuotas de género se tienen que cumplir y ordena que los partidos políticos registren 120 candidaturas de mujeres para diputados, de las 300 de mayoría relativa, y 26 candidaturas para senadores de mujeres en el tema también de la mayoría relativa, en este cumplimiento 40-60. Tampoco el tribunal dijo que el 40 era para las mujeres, pero bueno, así se interpretó y tendimos a esa parte, ¿no? ¿Qué se genera a partir de esta interpretación? Pues la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a los cargos de elección popular. Promueve y garantiza una mayor igualdad de oportunidades al procurar la paridad de género a través de postulaciones a cargos de elección popular, tanto de mayoría relativa como representación proporcional. Y finalmente se traduce en que por primera vez tenemos más del 30% en ambas cámaras. Esto es lo que hoy tenemos en la Cámara de Diputados. Tenemos en total en la Cámara de Diputados 184 diputados, lo que representa el 38%, y aquí lo hemos representado a partir de los diferentes partidos políticos. ¿Qué pasa cuando analizamos a los partidos políticos como tal en su representación ante la Cámara de Diputados? Bueno, pues vemos que el tema de la equidad ya no es tan parejo en los partidos políticos, y es donde nos permite analizar la calidad de las candidaturas de las mujeres.
Querétaro, como ejemplo, pusieron los partidos políticos candidatas mujeres que se vieron obligados a cumplir 2 y 2, los distritos con posibilidades de ganar. No hablemos ahora de los demás, con posibilidades reales de ganar. Y como consecuencia de ello, solamente tenemos una diputada en mayoría relativa y 3 diputados varones, lo que constituye un 75-25. No hay tampoco un requisito por entidad federativa, ¿no? Entonces, por partido político aquí lo tienen. Debemos de poner especial atención en Nueva Alianza. Fue el partido político que registró un 50-50, no lo hizo 40-60, lo hizo 50-50, pero habría que analizar la calidad de las candidaturas. ¿Y por qué tiene 50-50? Ustedes dicen, bueno, pues qué equilibrado Nueva Alianza, hay que felicitarlo. Tienen 50-50 porque son de representación proporcional. Y acuérdense que las listas son 5-5 y van combinadas. Llegaron los 10 y llegaron 5 hombres y 5 mujeres, no había otra forma. Llegaron en ese contexto. Otra cosa que vale la pena comentarles es que las fórmulas, las candidaturas se integran por fórmulas de propietario y suplente. El tribunal ordenó que las fórmulas de aquel porcentaje menor, de aquel 40%, si el 40% eran mujeres, la fórmula era mujer-mujer. Y no sé si alguno de ustedes tenga referencia al caso de las Juanitas de la legislatura inmediata anterior. Un número determinado de diputadas que ganan la elección de mayoría relativa y al tomar posesión del cargo pide licencia para que suban varones. Es un fraude a la ley, es un fraude a la confianza de los ciudadanos manifestada a través del voto, y por eso el tribunal hoy dice fórmulas de mujeres son completas, propietarios y suplentes son mujeres. Entonces esa parte también es muy importante en cuanto a la interpretación. En la Cámara de Senadores tenemos esto, tenemos un total de 42 mujeres, el 32.8, y el fenómeno es similar en cuanto a los partidos políticos. Movimiento Ciudadano tiene 50-50, Nueva Alianza, bueno, qué equilibrado y qué considerado con las mujeres. RP, solo una, y bueno, encabezaba la fórmula, ¿no? Entonces habría que tomarlo en consideración. ¿Qué ha hecho el IFE al respecto? Sobre el tema de la obligación de los partidos políticos, ha reglamentado el tema del 2%, y como mera provocación les dejo eso, y si quieren lo comentamos en el espacio de preguntas y respuestas. Los partidos políticos para 2012 tuvieron 67 millones de pesos de presupuesto encaminado como obligación legal a fortalecer el liderazgo político de las mujeres. Quienes forman parte de los partidos políticos sabrán si lo hicieron o no. Muchas gracias.